Continuamos con En Blanco y Negro. Regresamos en Blanco y Negro, señor embajador. Ciertamente usted ha tenido una experiencia y poco a poco pues se la ha ido acumulando y no se puede negar que ya ha hecho profesión, ha hecho una carrera sin duda alguna, pero también ¿qué rol juega su familia? ¿Ha estado su familia acompañándole? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha manejado esa situación? Pues siempre es complicado, ¿no? Realmente el rol de la familia es muy complejo para una internacionalista, para un diplomático. Por fortuna hay colegas que lo manejan muy bien, pero es complicado porque uno al final tiene la vocación y el compromiso de estar viajando por el mundo, de tener que crear nuevas amistades y después alejarse por cuestiones geográficas y a veces las distancias son enormes, casi insalvables, y esto sí genera una gran presión en la familia porque pues a veces no necesariamente se entiende la vocación de uno o la necesidad que tiene uno profesional de tener que cumplir con este rol. Así que sí, es muy complicado, para mí lo fue muy difícil el poder tener a la familia en todo momento, porque no necesariamente tienen la misma vocación que uno, ¿no? Claro. De decir, hoy estoy en Bélgica y mañana estoy en Honduras y el próximo año no sé dónde mis autoridades me puedan mandar. Es realmente un rol difícil de encarar. ¿Cuántos hijos tiene usted, señor embajador? Uno tengo, Uno. sí. ¿Varón también? Varón, sí. Ya grande, ya bien formado además. ¿Y le gusta la carrera diplomática? O... No, es ingeniero en telecomunicaciones. Sí. Así que ahí ya está muy alejado de estos avatares de la vida diplomática y de ir y de venir. Así que seguramente se estabilizará en México y hará una vida más normal familiarmente que la que un diplomático hace, llevando a los hijos y a la familia por diferentes partes del mundo. ¿A su esposa la conoce en algún viaje o ahí en México? En México, en la propia universidad, sí, claro. Sí, ahí fueron compañeros. Exactamente. Ahí estuvimos. ¿Usted recuerda cuando le dijo, vamos a ser novios? ¿Recuerda Claro, ese momento? son cosas, cielito lindo y querido, allá muy... Son cosas no solo que se recuerdan, sino son de las cosas muy gratas en la vida, ¿no? Y sí, lo recuerdo muy bien. De repente usted dirá, bueno, estamos hablando de algunas otras cosas muy formales, pero también es importante en Blanco y Negro conocer este tipo de situación para que la gente también se forme la idea de la calidad humana que hay en la gente, de las personas. No, los mexicanos son de mucho mariachi. Llevó serenata. Somos de mucho mariachi, de mucha fiesta, de mucha alegría además, ¿no? Y uno lleva mariachis para muchas cosas en México, ¿no? Desde para conquistar, desde para pedir la mano, hasta para celebrar el día de la boda, pero también llevamos hasta para alegrar a nuestros muertos, ¿no? El claro, día claro. que ahora que se aproxima el Día de Muertos, y aprovecho y hago una invitación el 31 de octubre en el Instituto Hondureño de Cultura Hispánica estaremos nosotros celebrando el Día de Todos los Santos, como se hace en México, con un altar hacia nuestros fieles difuntos, y lo hacemos de una manera muy respetuosa, pero con una gran carga de tradición y de costumbres que tenemos en México, y sobre todo de mucho apego a nuestros muertos. Y en esta ocasión queremos celebrarlo festejando a un México hondureño muy conocido en México, muy querido en México, que fue Johnny Laboriel, claro. de origen hondureño, y le estaremos celebrando justamente dado que recién falleció. Y pues bueno, es abierto, queremos que la gente vaya y conozca lo que nosotros hacemos el día de Todos los Santos, de los fieles difuntos. Nuestro altar estará ahí puesto, y repito, es una tradición que mucho queremos, que mucho apreciamos los mexicanos, y también ahí llevamos, no sé si en esta ocasión aquí en Honduras, pero en México en muchas ocasiones llevamos mariachi, así que el mariachi está presente en buena parte de nuestra vida. Es una tradición que hemos no solo creado, sino fortalecido y expandido en el mundo. El mariachi
forma parte ya también de la identidad mexicana, donde quiera uno que se pare en el mundo, y le permite al país tener justamente una claridad de cómo tener una marca país, por ejemplo, a través del mariachi, ¿no? Y aquí existe, y nos permitió expandirlo en términos de que los propios países se apropiaran de esa música, y en Honduras se vive, se siente, se goza también la música del mariachi, forma parte de la propia identidad de ustedes, y me dicen que en otros países donde no he estado viviendo, pero por ejemplo que en Colombia también el mariachi es parte cotidiana de la vida de las personas, y seguramente en toda América Latina, pero también en algunos otros lugares hay. Yo sé que en Japón hay mariachis mexicanos que cantan muy bien, y en Italia, por ejemplo, teníamos uno con un nombre extraordinario que se llamaba Roma Titlán. Roma por Roma y Titlán, que son las terminaciones de muchas palabras en náhuatl. Entonces, una muy bonita combinación. Y desde Roma viajaban por buena parte del sur de Europa llevando su música, y no necesariamente eran mexicanos, ¿no? Y en Bélgica vi mariachis con muchachos rubios y cantando en español. Entonces, sí, la verdad, el mariachi se ha convertido en una marca país, en una forma de distinguir a México y de llevar nuestra alegría, nuestra felicidad, a veces también nuestras frustraciones, ¿no? Ahora que nos cantan lo de Cielito Lindo, también forma parte de lo que somos nosotros, y tenemos la comida, y tenemos los tacos, que también son muy conocidos por todo mundo, en todos lados, y eso también contribuye muchísimo a poder darle identidad a México. Claro, también no podemos negar la parte aquella futbolística, en donde México, de alguna medida, señor embajador, y con todo el respeto, pues está en una crisis. ¿Cómo lo vive en diplomático, por ejemplo, el fútbol, que es tan mexicano también, tan latinoamericano? Pues mire, yo no sé si podríamos hablar de una crisis, quizás es un momento de una situación difícil. Hay que recordar que no más allá de 12, 13 meses, México se convirtió en campeón olímpico de fútbol. O sea, es muy reciente el hecho de que por primera vez la CONCACAF, no solo México, tiene una medalla olímpica en fútbol, y la tiene en oro, y eso lo aporta México, y es 2012, no estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Y podríamos hablar del fútbol mexicano, que pues son los mexicanos que están en Europa, y muchos de ellos están triunfando, y hay nombres tan relevantes como Carlos Vela o el propio Chicharito, pero quizás lo que haya fue malos resultados de la selección, ¿no? Y en eso está, en un proceso en el que hay muchísimos factores. Pero alguien me decía, embajador, la semana pasada, embajador, debe estar usted muy triste. Le digo, triste, nosotros no tenemos por qué estarlo. Estaremos preocupados y alertas, ¿no? Triste es el que quedó en quinto lugar, ¿no? Porque ya no tiene ninguna posibilidades. Nosotros tenemos todas las posibilidades de estar en el Mundial. Y si logramos vencer a Nueva Zelanda, como esperemos que así sea, pues el campeonato mundial será otro campeonato. O sea, ahí no cuenta absolutamente nada de lo que se hizo en el proceso de eliminación. Así que basta recordar, en Sudáfrica, Uruguay entró de repesca. O sea, entró ya, como seguramente entrará ahora México, y quedó en tercer lugar. O sea, tampoco es que vamos a generar una situación de crisis mental por algo que puede ser perfectamente salvable. ¿Y por qué no pensamos que México puede ser el Uruguay de Sudáfrica, ¿no? Y hacer un excelente torneo? Así que todavía tenemos grandes esperanzas de poder triunfar frente a Nueva Zelanda y de estar en Brasil, y de esa manera hacer de torneo de Brasil un torneo muy, pero muy latinoamericano. Si Uruguay en esta ocasión también le gana a Jordania, que es la otra repesca,
y México le gana a Nueva Zelanda, seremos muchísimos latinoamericanos o muchos americanos, incluyendo Estados Unidos, que también que estaremos en Brasil representando esta parte del mundo, y ojalá que, como también ha sido tradición en estos torneos, se quede la Copa del Mundo aquí en nuestro continente, y ojalá que sea un latinoamericano, ¿no? Señor embajador, ¿usted jugaba fútbol de niño, de joven? Sí, jugaba bastante jugué de pequeño, muchísimo, me encanta el fútbol, me sigue gustando. Y dentro de sus planes como embajador, bueno, ya lo hemos visto correr, ha participado en caminatas, ¿ha pensado crear algún torneo de fútbol dentro de sus planes como embajador? Como tal, no. Lo que había yo, y lo platiqué con el presidente Calleja, ¿no?, en su momento, y es algo que quisiera yo hacer, pero para eso necesito reactivar mis contactos en México, de cómo llevar chicos hondureños para que vayan a la escuela de fútbol en Pachuca, ¿no?, que es la cuna del fútbol mexicano, donde tenemos una universidad del fútbol de mucho prestigio, claro, y de gran relevancia, y creo que sería un buen momento, sería algo muy relevante el poder hacer esta aportación, y es algo que sí quisiera yo hacer, y voy a aprovechar mi estadía en diciembre en México para poder reactivar este propósito, este plan. Ojalá que lo podamos hacer. Organizar un torneo aquí no se me ha ocurrido, pero con todo gusto, si alguien me invita a jugar, yo encantado de poder jugar alguna potra aquí, porque me encanta el fútbol. Tuve algún problema de rodillas, pero creo que ya está superado, así que basta cuidarse un poquito. Bien juega 90 minutos. La edad no perdona, y entonces uno tiene que disminuir la velocidad y el ritmo de juego, pero encantado de poder jugar aquí en Honduras, que como lo dije en mi discurso de mi fiesta nacional, en Honduras se juega muy buen fútbol y hay que tener conciencia de eso, ¿no? Y como espectador, pues he estado aquí viendo a la selección hondureña, desde luego, viendo al Motagua, viendo al Olimpia jugar, y viendo al América, que vino el año pasado también, a un partido de exhibición para los 100 años de Olimpia. Así que sí he estado muy metido en el mundo del fútbol aquí. Qué bien. Bueno, vamos a nuestro último corte comercial. Al regreso vamos a hablar también, ya hemos hablado de fútbol, ya hemos hablado de carrera diplomática, pero también de un libro o de varios libros que nos va a compartir el señor embajador de México en Honduras, Víctor Hugo Morales. Ya volvemos, no toque su televisor. Esto es En Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro.